Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Rosa y Jordi, fundadores de Bicicleta Studio, un estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Luego veremos y nos contarán en detalle en qué consiste este modelo de negocio, que es muy interesante y está muy de moda además. Han lanzado un negocio de servicios donde además de proyectos para clientes ofrecen un montón de contenido gratuito en su blog y en su podcast. Luego nos contarán también cómo les está yendo con este tema porque ofrecen contenido de muchísimo valor. Así que de entrada ya siempre pido que nos recomienden un blog, un podcast, pero ya de entrada os recomiendo el suyo porque realmente es muy interesante. Así que nada, paso a darles la bienvenida a Jordi y a Rosa. Un saludo. Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí encantadísimos de la vida, de verdad, de estar contigo. Muchas gracias por invitarnos a tu podcast. Exactamente. Muchas gracias por invitarnos y muy contentos de estar aquí y poder compartir con vosotros pues lo que es un membership site y por qué decidimos tirarnos a este mundo. Bueno, hoy vamos a ver cómo lo hicimos. Muy bien, pues si os parece podemos empezar hablando un poco de vuestra trayectoria, de cómo habéis llegado al momento actual en el que estáis. Tampoco me contéis desde que nacisteis, sino un poco lo que es la trayectoria profesional y lo que queráis de la parte personal, por supuesto. Ok, pues voy a empezar yo porque yo siempre he sido freelance. Vengo del mundo de la arquitectura. Yo, en mi caso, cuando decidí estudiar en su momento, con 18 añitos, estudié arquitectura, trabajé un rato como arquitecta en un despacho como freelance, no era propio, trabajaba para otro, para cuenta ajena. Y bueno, cuando llegó la crisis de la construcción en España, pues además acompañada de una crisis personal, porque ya no sabía si me gustaba lo suficiente el tema de la arquitectura, pues decidí parar y cambiar y pivotar. Y en ese caso me fui hacia las pantallitas, que digo yo, el diseño digital, digamos, y en 2014 empecé a estudiar un grado de multimedia online, porque también eso me metió dentro de este mundo online del cual no quiero salir muy rápido. Y bueno, más o menos esta ha sido mi trayectoria. En ese caso, la primera fase era como arquitecta, pues trabajando por cuenta ajena, aunque fuera freelance. Después empecé a hacer mis cositas por cuenta propia, pero bueno, tampoco acaba de arrancar, que eso también es un poco la diferencia. Y aquí, cuando se unió el socio, sí que montamos este estudio, Bicicleta Studio, y bueno, esto ya está tomando otro tipo, es otra forma, digamos. Totalmente. Y ahí... Bueno, fíjate, en mi caso, yo soy un novato, antes hablábamos de novatos fuera de antena, yo soy un novato en el tema del emprendimiento, porque yo, fíjate, recién llevo un par de años emprendiendo, que es un poco el tiempo que llevamos en el estudio. Yo siempre he sido trabajador por cuenta ajena, estudié comunicación, luego me he dedicado a temas de marketing, pero fíjate, poco que ver con lo que hacemos ahora mismo en el estudio, ¿no? Que al fin y al cabo es diseño y desarrollo para membership sites, diseño y desarrollo para sitios de membresía. Y lo cierto es que, en mi caso, muchas veces se habla en los emprendedores de ese famoso efecto bebé, ¿no? Ese efecto que en muchas ocasiones pues hace que las personas decidan emprender un negocio, dejar de trabajar por cuenta ajena y emprender un negocio. En mi caso no fue efecto bebé, en mi caso fue efecto riñón, que es lo que siempre comento en el podcast cuando me entrevistan por ahí, ¿no? Yo soy trasplantado renal, me trasplantaron el riñón, básicamente eso significa que pues mis riñones no funcionaban como debieran, me trasplantaron, tuve la suerte y la fortuna de que me trasplantaran y ese cambio, ese chute de energía, podríamos decir en mi caso, que fue el trasplante de riñón, fue el que realmente me planteé, dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar de trabajar por los sueños de otra persona, vamos a empezar a trabajar por nuestros propios sueños, y ahí fue un poco cuando viré, en mi caso, mi trayectoria profesional, enfocándola a lo que es, en mi caso, personalmente, desarrollo web. Me estuve formando por ahí, luego sí que podemos hablar un poco más, y al fin y al cabo terminó desembocando esto en Bicicleta Studio, que, como bien comentabas antes, Alfonso, es efectivamente un estudio de diseño y desarrollo especializado en membership sites. Eso significa que, básicamente, desde el estudio diseñamos, desarrollamos sitios web de membresía para nuestros clientes. Y eso un poquito es nuestra trayectoria profesional hasta el día de hoy, hasta llegar a Bicicleta Studio. Vale, me interesa conocer un poco más en detalle cómo fue ese salto de pasar a trabajar por cuenta ajena, o en el caso de Rosa, que dice que ya era freelance y tal, pero tenía un cliente muy concreto, a decir, venga, ¿cómo fue? ¿Me lo monto por mi cuenta, rompo con todo, me tiro a la piscina, o fue poco a poco
cómo aconsejamos que se hagan las cosas, aunque en mi caso también es verdad que yo fui a lo bestia. Claro. Te digo, en nuestro caso, en nuestro caso fue bastante directo, ¿eh? No nos lo pensamos mucho. Pero es verdad que teníamos había un poquito de agua en la piscina. Sí, bueno, contábamos con ahorros propios de cada uno, porque también yo me encontraba en una fase en la que también estaba buscando pues qué crear, ¿no? Cómo montar, en ese caso, mi negocio. Ahí vino la onda expansiva de Jordi con la energía del trasplante y se añadió. También vimos que éramos muy complementarios. En mi caso, por la parte de diseño, que ya pues arquitectura al final es diseñar, yo he cambiado y he pasado a diseñar locales físicos a diseñar pues locales virtuales, digamos, ¿no? Un membership site es un negocio online. Y vimos que Jordi, aparte de la comunicación, se le daba muy bien el tema de programar, desarrollar, y dijimos, esto, si te formas un poquito más, yo creo que podemos hacer un pack bastante completo. Sí. Y mientras estaba formándose, bueno, estábamos viviendo en Madrid, en este caso, es donde él tenía su trabajo por cuenta ajena. Ahí estuvo el tema de trasplante con su pertinente baja de salud y demás. Pero ahí ya empezó a formarse y a moverse. Y dijimos, vale, no vas a volver a trabajar donde estabas. ¿Qué podemos hacer para acabar de montar esto sin arruinarnos, ¿no? Y estando tranquilos? Y en ese caso fue dejar Madrid, a decidir dejar la ciudad porque ahí estábamos pagando un alquiler y también pues los transportes, demás, es más caro vivir ahí. Y en este caso yo tenía un as en la manga, que es donde estamos viviendo, estamos el campo base, que le llamo yo. Sí. Esta casa es familiar y en mi caso ya tengo una parte mía, ¿no? Y era volver aquí, ahí pues liquidábamos el tema gastos, podíamos estar tranquilos, teníamos ahorros, teníamos unos años de margen de decir, vale, podemos montar algo tranquilamente y bueno, y empezar a crear y difundir y ver a ver cómo podíamos ir montando este estudio, que empezó siendo un estudio online, eso sí, siempre desde el primer día, pero genérico. Claro. Pero después ya veremos qué luego hablaremos de la especialización, que es un punto muy interesante, Alfonso. Pero sí, lo cierto es que es lo que decimos siempre, ¿no? Muchas veces hablamos de lanzarnos a la piscina, de emprender y tal. En nuestro caso, bueno, sí que nos lanzamos a la piscina, pero es cierto que había un poquito de agua. Sí. En la medida de que, como dice Rosa, había porque había esos ahorros, había, pues, un sitio donde podíamos ir a vivir sin gastar, sin tener que pues, dedicar una inversión en alquiler, en hipotecas, etcétera. Con lo cual sí que es cierto que en nuestro caso lo tenemos de hecho, bastante más fácil que otras personas quizás porque tienen hipoteca o que tienen hijos, o que tienen alquileres o mil cosas. También sin deudas, ¿no? Ninguno de los dos tiene ninguna hipoteca ni ningún tema de pagos y demás. Sí, hombre, es lo que siempre decimos, ¿no? Si quieres emprender, hazlo, pero intentamos hacerlo siempre pensando un poquito, ¿no? Decimos, hostia, vamos a tener un poquito de margen, que nos podamos permitir el lujo de que si el negocio no arranca al cabo de unos meses no pase nada. En fin, en nuestro caso sí que tenemos que decir que había un poquito de agua por ahí, un poquito de flotador, y todavía dura, ¿eh? Con lo cual por ahí seguimos. Sí, y yo como curiosidad ahora me viene al hilo porque no sabía que eras arquitecta. Yo estudié ingeniería y claro, he acabado en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la ingeniería y con lo que estudié, ¿no? Y lo primero que le viene a la mente a alguien cuando le dices que has estudiado ingeniería es, joder, ¿para qué estudiaste una carrera de tantos años tan difícil para acabar haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver? Supongo que en tu caso también te lo habrán comentado alguna vez. Sí, aunque yo veo que en mi grupo, yo todavía tengo contacto con mi grupo de arquitectos y ahí la mitad nos hemos ido para otro lado. Porque es verdad que el sector se reventó en su momento y también ha cambiado la forma de trabajar. Tú ahora, a día de hoy, si quieres ser arquitecto autónomo, lo tienes un poco complicado porque empiezas con muchos gastos, cuesta arrancar, es distinto. Ahora la gente pues pasa un proceso selectivo y se va a trabajar por una gran empresa que es quien más o menos puede hacer eso. Sí. Yo, es que en el 98 casi no existía internet, existía pero muy poco. Tengo la excusa de ser un poco mayor, supongo. Y en ese momento yo pues decidí tirar por lo que me gustaba, que era dibujar. Claro. Y también saber cómo estaban hechas las cosas. No solo me quedé en la parte de dibujo. Y yo creo que esta parte de crear webs y diseñar para el tema, claro, también aprender cada día, de ser curioso, ¿no? De saber cómo están hechas las cosas, encaja bastante. No tiene nada que ver, pero bueno, sí que también la parte de diseño pues puedes aprovechar muchas cosas porque el minimalismo existe en la parte web y existe en la parte de arquitectura. Sí, hay conceptos parecidos por ahí, ¿no? Yo he aplicado cosas, por ejemplo, a la hora de poner precios, a la hora de hacer presupuestos, para mí es más fácil porque los hacía en la parte de arquitectura, por ejemplo. Y sí, pues en ese momento, pues lo que había para estudiar, pues en mi caso yo me pasé 8 años en la escuela de arquitectura, he sacado unos amigos fantásticos y una forma de ver la vida distinta también, porque también ves que, bueno,
que en fin, que hay cosas que es como, esto me lo tengo que creer, yo puedo hacer las cosas y Claro. tampoco ahí a veces era, esto no está mal, todo era una mierda siempre. Oye, ser un poco más objetivo, ser más constructivo, no sé, bueno. Totalmente. Yo Sí, no considero que haya perdido el tiempo, la verdad. No, vamos, yo tampoco. O sea, yo creo que al final toda la experiencia que has acumulado y esa manera de pensar un poco diferente, ¿no? Y de poder adaptarte a lo que luego los caminos que vas tomando en la vida, creo que eso también tiene mucho que ver con lo que has estudiado, con las aficiones que tienes y con lo que te gusta, ¿no? O sea que en ese sentido yo coincido plenamente contigo, porque yo creo que cualquier experiencia anterior siempre te viene bien para el futuro. Vale. Añado una cosa solo. En mi caso también es irte de un pueblo cuando eres muy joven. Independizarte. O sea, yo me fui de casa a los 18. Eso hay quien no le ha costado más. Y eso también yo creo que aprendes más con esta experiencia de ir a estudiar fuera que con todo lo que te puedan enseñar, la verdad. Pero ya está. Sí. Vale. Si os parece, vamos a entrar un momento al tema de los membership sites, que son, para las personas que nos están escuchando y que quizá no sepan exactamente en qué consiste. Si os parece, podemos hacer una pequeña definición de en qué consiste un membership site y luego ya entramos un poco más en detalle de cómo es el modelo de negocio y cuáles son las herramientas que son claves para tener uno. Claro. Ok, pues vamos. Vale. Un membership site no deja de ser un sitio web en el que tú puedes acceder a una zona premium a cambio de haber pagado una cuota, que puede ser la más usual, eso es la mensual, puede ser trimestral, puede ser anual, puede ser gratuita. Eso. Tú tienes un pago con lo que sea y ahí puedes acceder a esta zona premium en la que puedes encontrar varias cosas. En este caso sería o un contenido, que es el más típico, digamos, lo que nos encontramos más habitualmente. Puedes encontrar una comunidad con gente que tiene algo que ver contigo. Puedes encontrar pues un servicio. Nosotros tenemos un mantenimiento web que tú pagas y a cambio tienes este mantenimiento. O puedes tener un producto, que a lo mejor no es tan habitual, pero vemos que ahí Amazon se está poniendo las pilas y también nos deja pagar en forma de membresía y recibir pues estos productos de primera necesidad cuando tú los necesitas precisamente, que está muy bien. O hay unos packs de Discovery Marketing en los que puedes recibir productos un poco más especiales y precisamente pues te sale más a cuenta, pues esta cuota un poco más barata y los vas recibiendo de forma pues recurrente en tu casa. Exacto. El punto clave, más clave de este tipo de negocio, de negocio de membresía, es la recurrencia. Al fin y al cabo es que tú o tu cliente, en este caso nos ponemos del lado del CEO, del propietario, del emprendedor, al fin y al cabo es que tu cliente te va a pagar de forma recurrente a cambio de algo, como dice Rosa, a cambio sea de un producto, de un servicio, de una comunidad, de un contenido, de lo que sea. Pero lo más importante aquí es la recurrencia, es lo que diferencia claramente los sitios de membresía, los negocios de membresía, de los negocios tradicionales de venta individual, ya sea de producto o de servicio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio de diseño y desarrollo WordPress para Membership Sites, nosotros entregamos una web, la terminamos, la diseñamos, la desarrollamos, la entregamos y ahí se termina la relación. Pero si tú tienes una membresía, como es nuestro caso también, con el mantenimiento web, entonces seguimos cobrando de forma recurrente de nuestros clientes, evidentemente a cambio de ofrecerles ese valor recurrente, porque si no hay valor recurrente, desde luego, no va a haber ese pago recurrente. Con lo cual, lo fundamental, con lo que todos tenemos que quedarnos aquí, es que es un modelo de negocio basado en la recurrencia, tanto de pago como de cobro. Exactamente. Y esta recurrencia ¿qué nos da? Pues precisamente estos ingresos recurrentes, nos da una escalabilidad. En el caso, por ejemplo, de contenido, esta es el ejemplo más fácil. Tú puedes colgar un curso y lo pueden ver 10 personas o 1000. O sea, ahí está la escalabilidad. También depende de si ofreces soporte o no. Pero bueno, en el caso de un servicio, pues no es tan escalable, porque claro, tú tienes 24 horas, depende de lo que hayas automatizado el servicio, pero bueno, sería esta escalabilidad y sería que es previsible. En el caso de cuando tú estás vendiendo servicios, te das cuenta que tú no sabes cuántos clientes vas a tener cada mes o cada año. Bueno, más o menos cuando llevas unos cuantos años puedes hacerte una idea, pero no son siempre los mismos. En cambio, en un membership site sí que es difícil perder todos tus suscriptores de golpe. Es que ha pasado algo muy raro. Muy malo tienes que hacer. O la plataforma o muy mal tiene que funcionar tu pasarela de pago para que pase eso. Con lo cual no es lo habitual. Exacto. Tú puedes tener un mínimo de suscriptores y ahí ya sabes que más o menos cada mes, si no hay churn rate, si no hay cancelación, pues van a estar ahí. Yo creo que es un modelo que tienes ingresos recurrentes a cambio de trabajo recurrente, que esto también podemos hablarlo más, que es como, depende de cómo seas tú, ¿no? Si a ti te gusta trabajar de forma constante y tener más previsibilidad, yo creo que es un modelo bastante bueno para un autónomo, por ejemplo. Si a ti te van las emociones fuertes y hacer así sprints de trabajo, pues a lo mejor no te sentirías tan cómodo. Claro, es lo que decía, un modelo de membresía, un membership site se asemeja más a una maratón, una carrera de fondo, en la medida de que tienes que ir trabajando
sin prisa pero sin pausa, es lo que decimos siempre, poco a poco, pero hay una constancia muy, muy grande. Es decir, uno de los requisitos fundamentales para tener una membresía es ser constante, porque necesitas ser constante para cobrar de forma constante, evidentemente, de tus clientes. En cambio, si tú ofreces servicios, pues tú ofreces un servicio, lo dejas de ofrecer y ya está. No vas a cobrar, pero ya está. Que en una membresía sí que tienes esa cierta obligación, entre comillas, de ofrecer ese valor recurrente a cambio de ese pago recurrente. Muchas veces se comenta que las membresías son un tanto esclavas. Y es cierto, porque posiblemente no para todo el mundo sea el modelo de negocio adecuado, ¿no? Un poco como dice Rosa, en función de cómo seas tú. Sí. Hay personas que les encaja muy bien, pero hay otras que no. Entonces ahí, el primer paso sería ver cómo es uno mismo antes de decidirse por una membresía. Sí, ya que hemos entrado en pros y contras, bueno, los pros yo creo que están bastante claros, ya los habéis comentado, ¿no? Al final tener esa recurrencia y esas previsiones de ingresos que vas a tener. Pero en cuanto a contras, claro, hay que tener muy claro que vas a tener que estar trabajando mes a mes para dotar de contenido a esa membresía. Entonces, eso requiere un trabajo que muchas personas pues quizá no están dispuestos o dispuestas a tener, ¿no? Completamente. Claro, otro punto importante también es que mucha gente puede pensar, yo lanzo mi membresía y para el mes 1 ya tengo... y generalmente no es así, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, digamos, ese crecimiento de una membresía? Pues fíjate, nosotros lo vemos mucho en nuestros clientes, ¿no? Los clientes a los que les hemos diseñado y desarrollado la plataforma web. Aquellos clientes que disponen de una comunidad de forma previa, les va infinitamente mejor que aquellos clientes que no disponen de ella y tienen que ir creándola sobre la marcha. Cuando nos referimos a disponer de una comunidad, básicamente nos referimos a tener un grupo de personas que te sigan, que te conozcan, que sepan lo que estás haciendo, que te sigan en redes sociales, en una newsletter, en donde tú quieras, pero que sepan lo que estás haciendo y que estén alineados con aquello que tú puedes ofrecer, porque nada nos sirve tener una lista de suscripción de 10.000 personas, por ejemplo, o que nos sigan en redes sociales 50.000 personas, o en YouTube, por ejemplo, si luego no van a estar dispuestos a pagar por aquello que vamos a ofrecer, ¿no? Con lo cual, la comunidad es fundamental, tener aquellas personas que el día que tú lances la membresía, que el día que tú lances tu plataforma, sea del tipo que sea, te estén esperando y se suscriban. Obviamente no se van a suscribir todas, pero por lo menos que tengas un porcentaje de conversión razonable. Eso es fundamental. Porque si no tienes esa comunidad, claro, tú vas a lanzar tu membresía, lanzo mi plataforma, pero claro, ahí no hay nadie se va a apuntar. Suenan los grillos en la plataforma, Alfonso, me están sonando los grillos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que crear la comunidad sobre la marcha, voy a tener que invertir en publicidad, bueno, 1000 cosas. Pero si antes de lanzar la membresía, nada más tengamos la idea de la cabeza, lo comentamos, ponemos una landing con nuestro formulario de suscripción, lo decimos en redes sociales. Contamos que vamos a vender. Claro, si tenemos eventos físicos, lo decimos. Y vamos haciendo ese trabajo de hormiguica, poco a poco. El día que tengamos ese lanzamiento, el día que lancemos esta plataforma, esta membresía del tipo que sea, pues ya habrá un mínimo de gente que nos va a poder seguir, un mínimo de personas que van a poder competir. Es que si no hacemos eso, vamos a lanzar la web, vamos a lanzar la plataforma y nadie se va a apuntar. Con lo cual es fundamental lo que comentas, Alfonso, de tener esa comunidad, ir alimentando esa comunidad para el día que lancemos, que haya alguien al otro lado. Sí. Sí. Y también es importante esta comunidad por preguntarles, porque muchas veces no sabemos a quién nos vamos a dirigir concretamente. Y además tú puedes tener una idea en tu cabeza, imaginarte un público objetivo y después puede ser que cambie un poquito. Ahí si tienes esta masa crítica puedes empezar a preguntar. Incluso cuando ya son los primeros suscritos, que son suscriptores de verdad, seguir preguntando y ahí ir viendo cómo puedes ir cambiando tu plataforma si hace falta o no. Y ir creciendo poco a poco. Sí. Y sí, la verdad es que, bueno, esperar que hayan poquitos en un inicio, bueno, es que depende de tus Depende seguidores. mucho, porque tenemos ejemplos de todo. Tenemos clientes con mucha comunidad que el primer día, evidentemente, tienen una masa de suscripción muy elevada y clientes con menos comunidad que, bueno, poco a poco van haciendo, ¿no? Pero sea como fuere, más allá de los números fríos, la comunidad es fundamental. Porque es que sin esa comunidad previa es muy complicado. Y comunicar eso, tu idea, porque si no, es que si no lo comunicas, no te van a copiar, pero es que tampoco se va a apuntar nadie. Es un poco de cuando tengas la idea, empieza y, hey, yo quiero montar esto, a ver quién se apunta, quién me puede seguir. Vale, y luego al hilo de esto me parece muy interesante también pensar un poco en qué sectores o qué nichos de negocio pueden ser más interesantes para montar una membresía que otros, ¿no? Porque yo qué sé, inicialmente pues todos pensamos en cursos y tal, pero hablábamos antes de empezar el podcast que también hay membresías de yoga y en sectores que quizá de entrada no pienses, ¿no? ¿Qué sectores creéis que funcionan mejor o yo qué sé, o algún caso extraño que tengáis por ahí que digáis, joder, esto no lo habría pensado ni de coña que se podía montar un membership site y sin embargo se ha montado?
Mira, lo que decías tú, lo que más funciona hoy en día, porque es lo que hay más, es la formación. Es decir, la formación hoy en día está muy en boga, todos nos formamos, todos nos queremos formar, todos queremos tener acceso a una formación de calidad por un precio razonable y que podamos tomarla desde cualquier parte, eso sin duda, con lo cual la membresía de formación es lo más directo, es decir, yo tengo un conocimiento, lo cuento, lo comparto a cambio, evidentemente, de esa cuota recurrente. Pero fíjate, un tipo de membresía que está funcionando muy bien, con un precio bastante más elevado, es decir, porque generalmente las membresías de formación suelen ser un precio bastante más bajo, un sector o unos sectores son las membresías de servicios, es decir, que tú como profesional de aquello que sabes hacer, seas capaz de ofrecer ese servicio de forma recurrente a tus clientes, evidentemente, un servicio que tenga sentido ofrecer de forma recurrente. Por ejemplo, nosotros evidentemente tenemos conocimiento de diseño y desarrollo web, nosotros ofrecemos nuestro servicio de mantenimiento de forma recurrente. ¿Por qué? Porque nuestros clientes evidentemente quieren tener su web protegida, su web actualizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo quieren mes a mes, en este caso es mensual. Pero, por ejemplo, tú puedes ser coach, tú puedes ser terapeuta, tú puedes ser psicólogo, tú puedes ser, no lo sé, abogado, es decir, nutricionista. Hay muchos sectores en los que existen servicios profesionales, los cuales pueden ser ofrecidos, nunca mejor dicho, o ofertados de forma recurrente, mensual, anual, diaria, semanal, lo que tú consideres. Pero muchas veces nos limitamos en lo que es la membresía de formación, porque es la que todos conocemos, la que todos incluso podemos estar apuntados seguramente en alguna de ellas, pero no nos damos cuenta que nosotros como profesionales de nuestro sector, sea el que sea, probablemente tengamos algún servicio o podamos crear algún servicio que puede ser vendido, puede ser puesto a disposición de nuestros clientes de forma recurrente. Y tiene mucho sentido, porque esto sucede y funciona muy bien. Luego, por ejemplo, si quieres contar, están las membresías de comunidad, que también tiene mucho sentido. Si tú formas parte, o por lo que sea, tienes una afición en la que eres bueno o en la que tal, y notas que sí que hay un interés alrededor de esto, pues tú puedes montar una comunidad y dirigirla. Y ahí tampoco es que estés creando contenido, pero estás gestionando este grupo de gente que tiene pues un interés. Yo encontré una muy friki en Estados Unidos, que era gente que le gustaba hacer colgadores, perchas, como personalizadas. Y esa tía tenía ahí un montonazo de gente siguiendo. Otro era pues los que se llamaban MacArthur, me invento, ¿no? Entonces, pues lo típico, los que se llaman García. Bueno, tú pues montas cuantos, la comunidad de los García. Y oye, ahí hay un público objetivo bastante interesante, porque García es el apellido número 1 en España. Pues, o sea que, pues, te digo que si sería hacemos un una, ejemplo. vamos, ahí la petamos. Otro ejemplo, pues si tú tienes una red de contactos profesionales que crees que puedes aprovechar, pues puede ser que haya gente que te pague precisamente para acceder pues, a estos contactos que tú puedes tener. Y si tú tienes un e-commerce, yo creo que crear estos packs de selección, incluso para sacarte stocks de encima, también puedes crear esta parte de recurrente y venderlo pues en cajas. Si también tienes una tienda presencial, igual, también puede ser una forma pues, de quitarte los stocks de encima o ofrecer cosas nuevas. Final, ¿no? Exacto. Sí, o sea, un poco la moraleja sería, está la formación, está el contenido, que es lo más obvio, lo más habitual, pero intentemos pensar todos a los oyentes de este podcast, los que estamos ofreciendo un servicio profesional, por ejemplo. Seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando son profesionales del marketing, del diseño, del desarrollo, de lo que sea. Vamos a intentar pensar si somos capaces de ofrecer algo de lo que ya estamos ofreciendo de forma recurrente a nuestros clientes. Y si no, vamos a ver si somos capaces de crear ese servicio y de, mira, ¿sabes qué? Eso lo voy a poder vender cada mes, pongamos cada mes porque es lo más fácil, cada mes a nuestros clientes por un precio, lógicamente, correspondiente, es decir, no vamos a tirar los precios ni muchísimo menos, pero que sea ese recurrente y que nuestros clientes actuales vayan a ser capaces de contratarnos, ese servicio también de forma recurrente. Yo estoy convencido que muchos de los oyentes que ahora mismo están ofreciendo servicios van a ser capaces de encontrar ese servicio. Mira, ¿esto sabes qué? Vamos a ofrecerlo de forma recurrente. Que sí, que está el contenido, que esto es lo más fácil. Pero fíjate, Alfonso, lo que decíamos antes de la obligatoriedad de crear contenido y que eso a muchas personas pues les puede echar para atrás. Fíjate, tú tienes una membresía de servicio, el valor recurrente es el servicio, no es el contenido. Que luego tú por ahí crees un podcast para darte a conocer, o crear un canal de YouTube, o un blog, está estupendo. Pero fíjate, el contenido que vas a tener que crear, si tienes una membresía de servicio, nunca será tan elevado, evidentemente, como el que crearías si tuvieras una membresía de contenido. Con lo cual, fíjate que por ahí tienes muchas opciones para monetizar de forma recurrente sin tener que estar creando contenido. Ojo, que te gusta crear contenido, que sabes de algo, fenomenal. Lánzate a una membresía de formación porque funciona muy bien. Pero ojo, si lo tuyo no es el contenido, o te da pereza, o te da miedo, o no te ves ahí creando contenido, tienes muchas opciones de tener esos ingresos recurrentes a partir de una membresía distinta. Con lo cual ya vemos que hay muchas opciones diferentes. Lo que hay que hacer aquí es elegir un poco la que encaja más con lo que estamos ofreciendo, con lo que sabemos hacer un poquito de aquella manera que nosotros somos. Sí.
incluso lo que comentas, si tú ya estás creando contenido, pues hombre, prueba a hacer un producto más premium, pues con más valor aportado, con un extra que consideres que puede ser de pago y ver si hay interés para pagar, porque a lo mejor te das cuenta que sí, que la gran masa seguirá consumiendo la parte gratis, seguramente, pero habrá quien se pasará a consumir este contenido premium. Pues es probar, es que eso es probar y ver y validar dentro de lo que tú sepas hacer. Yo creo que si hay algo que ya sabes hacer o alguna afición o algo en el que eres bueno, es tirar por ahí para empezar. Vale, pues perfecto. Seguro que las personas que nos están escuchando ya se les habrá ocurrido un montón de ideas. Yo algunas ya se me han ido ocurriendo mientras hablábamos, así que eso es bueno. Está muy bien, está muy bien. Si vamos a la parte de herramientas, ¿qué necesita un emprendedor o una persona que quiera montar un estilo de negocio de estos para lanzar su web de membresía? Entiendo que hace falta la web, hace falta un tema, algún plugin específico. Si nos podéis contar un poquito para unas pinceladas. Sí, mira, básicamente hay varias aproximaciones. Nosotros la que recomendamos, evidentemente, es que tú crees tu web, o te la creen, da igual, pero que sea en tu hosting, con tu dominio, con tu WordPress, con tu CMS de confianza. Lo digo porque es posible crear una membresía en base a una plataforma de terceros. No site. Un membership no site, efectivamente, que es de que se llama. Por ejemplo, tú imagínate que ofreces cursos a plataformas, por ejemplo, como puede ser Teachable, que te lo van a permitir hacer, ¿no? Si tú, por ejemplo, puedes crearlo en Patreon, por ejemplo, Patreon, que es otra herramienta también para crear ese contenido, ese valor recurrente. Pero, ¿cuál es el problema realmente, Alfonso, de crearlo en una plataforma de terceros? Bueno, básicamente que dependes de esa plataforma de terceros. En el día que esa plataforma baja la persiana, pues tú te quedas un poco pues en pañales, entre comillas, porque no vas a saber qué hacer, ¿no? En cambio, si lo creas en tu web, en tu hosting, con tu dominio, todo el contenido es tuyo, eso es fundamental, porque en otro caso no, sería de esa plataforma, es tuyo y tú decides y controlas el 100% de tu negocio, que es muy importante, desde luego, pues controlar nuestro negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos contar básicamente muy rápidamente, sin meternos en muchos tecnicismos, pero un poquito cómo lo hacemos para crear las membresías de nuestros clientes. Pues mira, muy fácil. Evidentemente, hosting y dominio, es el proveedor que tú tengas de tu confianza. Luego, WordPress como CMS que está ahora mismo en más del 33% de las webs de todo el mundo, con lo cual toda la confianza del mundo. Además, es libre, gratuito, no hay ningún problema. Y ahí sí necesitaríamos un tema, lo que se llama vulgarmente una plantilla de WordPress, elegir una plantilla que sea liviana, que esté bien programada, que no tenga efecto locking, es decir, que tú puedas cambiar de plantilla, entre comillas, y no pierdas el contenido, que eso a veces pasa, con lo cual por ahí eso es importante. Y luego, un plugin de membresía, efectivamente. Existen un montón de plugins de membresía, pero básicamente vamos a recomendar uno en función de lo que tú quieras conseguir. Por ejemplo, tú imagínate que quieres montar una membresía pura, lo que llamamos una membresía pura, que básicamente sería una membresía en donde tú ofrezcas algo de forma recurrente y quieras cobrar de forma recurrente. Por ejemplo, contenido, ¿no? Una membresía de contenido de cursos, por ejemplo. Bueno, pues no pasa nada. Ahí vas a necesitar una restricción de contenido, es decir, que solamente vea los contenidos aquellas personas que han pagado, y luego un pago recurrente. Bueno, eso lo puedes hacer perfectamente con un plugin gratuito llamado Paid Memberships Pro, que es un plugin gratuito que está en el repositorio de WordPress, no tienes que pagar absolutamente nada. Y si ya quieres invertir un poquito, ahí te recomendaríamos un plugin que está sobre los $100 al año, no es muy caro, que se llama Restrict Content Pro. Si quieres, luego, Alfonso, te podemos pasar los enlaces para que nos puedas dejar las notas y todo el mundo lo encuentre, nadie se lío, ¿vale? Eso por lo que respecta a una membresía pura, pero por ahí fácil. Luego tú imagínate que además de la membresía, quieres ofrecer, por ejemplo, tus servicios profesionales. Mira, ¿sabes qué? Voy a vender una membresía recurrente, pero además, mira, ¿sabes? Yo tengo mis servicios de coaching, por ejemplo, que los vendo de forma puntual y también los quiero vender a través de la web, por ejemplo. O quiero ofrecer otro tipo de producto, un ticket de un evento, o quiero ofrecer una descarga de pago de forma puntual, además de la membresía. Bueno, eso con los plugins anteriores no lo podrías hacer, pero, por ejemplo, ahí te recomendaríamos utilizar un plugin llamado Easy Digital Downloads, EDD, Easy Digital Downloads, que tiene un par de extensiones que te van a permitir esos pagos recurrentes y esa restricción de contenido. Además, vas a poder vender productos de pago único, cosa que anteriormente no podíamos hacer. Fíjate, estamos yendo de menos a más. Primero solamente membresía. Ahora membresía más productos de pago único, productos digitales. Importante. ¿Por qué? ¿Por qué esa posibilidad digital? Porque si además tú quisieras vender todo esto y además productos físicos, ahí lo que te recomendaríamos es optar directamente por WooCommerce, el archiconocido plugin WooCommerce para WordPress, seguramente el plugin de gestión de tiendas online más conocido que existe, que es muy bueno ¿para qué? Para vender productos físicos, porque eso con los anteriores no se puede hacer. Por ahí tendrías que descargar, porque es gratuito, WooCommerce del repositorio y con algunas extensiones que luego también podemos dejar, si quieres, en las notas, ya pues montar la membresía. Pero fíjate, vamos de poco a más. Primero membresía pura. Luego membresía con producto digital y finalmente luego membresía con producto físico. Entonces, en función de lo que tú quieras conseguir con tu membresía, en función de lo que quieras vender en tu plataforma, en tu negocio online, podrás optar por un plugin
o por otro. Pero lo que es muy importante, y siempre decimos en nuestro podcast, siempre decimos a nuestros clientes, es pensar dónde queremos que esté nuestra membresía hoy y dónde la vamos a querer mañana. Porque mira, sí. tú imagínate que dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo solamente hoy voy a hacer cursos y ya está, nada más. Vale, pues ahí, bueno, los plugins de restricción y ya está. No, pero ¿sabes qué? Es que sabes que a lo mejor dentro de un año voy a querer vender mis servicios. Ah, bueno, pues entonces ya mejor optar por el plugin intermedio, ¿no? No, pero ¿sabes qué he pensado? Que dentro de 3 años voy a querer editar un libro, autoeditarlo y venderlo en mi web. Y además mandarlo físicamente a España, Argentina, a México o donde sea. Ostras, por ahí ya te recomendaríamos quizás que tires por el plugin que te lo va a permitir todo, ¿no? Un poco pensar dónde queremos estar a medio y largo plazo. Porque muchas veces nos encontramos con emprendedores que se ven limitados por el software, por la herramienta que están eligiendo. Dices, ostras, yo he comprado este plugin que es estupendo, pero resulta que quiero ofrecer algo y no puedo porque me veo limitado. Entonces luego tengo que meter otro plugin, la web me va lenta. En fin, es un pifostio. Con lo cual, un poco la moraleja es pensar dónde vamos a querer estar hoy, pero sobre todo dónde vamos a querer estar. Y ahí añado el tema importante, que a veces nos perdemos en el diseño, estamos escogiendo la plantilla, el tema, con mucha fruición y ahí deseamos la pasta y a lo mejor no hace falta, porque tú estás validando una idea. Te puedes ir al repositorio de WordPress, son gratuitos, puedes encontrar alguno que encaja perfectamente con una membresía. Por ejemplo, ahí ahorrar en eso y invertir en el plugin, que a lo mejor es lo importante, ¿no? Es el core de tu negocio. Y ahí ver cómo va funcionando y si ves que validas la idea, tienes pues tu presupuesto, pues ya puedes hacer un tema a medida, ir adaptando e ir creciendo año a año. Fíjate, esto parte, Alfonso, de la base del Lean Startup, ¿no? Que todos seguramente conocemos, tus clientes seguro que también, de empezar lo más Lean posible. De hecho, lo más Lean es el hosting que tú tengas, el dominio, luego WordPress que es gratuito, un tema del repositorio gratuito y puedes comprar, ni comprar, el plugin Paid Membership Pro que es gratuito. O sea, tú podrías lanzar tu membresía solamente para validarla, sin inversión. Bueno, invirtiendo evidentemente en hosting y el dominio, pues muy poquito. Y realmente herramientas tecnológicas podrías ni invertir. ¿Que la membresía no será perfecta? Seguro. ¿Que el diseño no será perfecto? Seguro. Pero ostras, tendrás un mínimo. Podrás validar, nunca mejor dicho, como dice Rosa, que hay alguien detrás, que hay alguien que le interesa pagar por eso que estás ofreciendo. Y oye, si ya monetizas, ya estás teniendo ese retorno, ya podrás invertir en a lo mejor en un tema mejor, en un plugin un poco más completo, en alguien que te lo haga si es el caso, pero para empezar no hace falta, desde luego, que invertamos grandes cantidades, porque tú imagínate que esto no nos está funcionando y ¿qué ha pasado? Vamos a invertir para nada, con lo cual, tu recomendación es la misma, invertir lo mínimo posible y validar. Pero ahí, ojo, lo que quieras, porque si tú quieres una membresía de producto, Paid Membership Pro no te va a servir. No, evidentemente. Ahí es ver, yo creo que lo importante es la inversión en el plugin, tener un poco de perspectiva y lo demás, pues ir completando a medida que vayamos creciendo, pues como negocio. Sí. Poco a poco. Sí, esa parte de probar primero a ver si la idea tiene sentido, esa es muy lean y es lo que recomendamos habitualmente. O sea que es muy, vamos, un gran consejo, sin duda. Incluso la parte de probarte a ti mismo en el modelo de negocio, También. Que es lo que comentábamos. ¿Vas a poder seguir el ritmo? ¿Te va a gustar crear contenido pues frecuentemente? ¿Cuál es la frecuencia? Hay un montón de preguntas que hasta que no te metes y hasta que no pruebas, tampoco vas a saber si tú mismo te vas a sentir cómodo. Esas sensaciones las vas a tener cuando estés tú metido en el fregado del día a día, en tu membresía con tu cliente, con tus suscriptores, ¿no? Con lo cual, no tiene sentido hacer una gran inversión al principio si no sabemos realmente cómo nos va a funcionar. De hecho, nosotros en nuestro negocio, nuestra inversión fue, vamos, o sea, inicial fue lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y horas de trabajo. Que nosotros no sabemos hacer la web, sabemos desarrollar, sabemos diseñar, sí, claro, pero o sea, la inversión económica fue muy pequeña, la inversión en tiempo sí. Con lo cual nunca sabes, con lo cual tiene sentido empezar lo más imposible. Y una ventaja de usar WordPress, por ejemplo, es que es tan fácil como crear una entrada. Lo vemos en clientes que precisamente pues, derivan a nosotros porque no quieren saber nada, no quieren perder el tiempo pues, desarrollando la plataforma, la quieren invertir creando su contenido o vendiendo su producto y se dan cuenta de que es muy sencillo porque WordPress nos lo pone muy fácil. Es un gestor de contenido fantástico que llega a todo el mundo y todos sabemos crear un post y si no es muy fácil aprender, la curva es muy corta. Totalmente. O sea que ahí el muy que adecuado, tenga una idea que empiece. Eso es. Vale más hacer que pararse mucho tiempo a pensar qué es lo que haría y tal. Es mejor empezar e ir cogiendo esa experiencia que luego tarde o temprano la vas a tener que coger. O sea que es mejor hacer, sí. Yendo a la parte de negocio, ya más al negocio vuestro, me interesa sobre todo que estáis muy enfocados a un nicho concreto de mercado. Entonces, me gustaría saber cómo fue esa elección del nicho, porque me habéis dicho que empezasteis de una manera un poco más generalista y luego os habéis enfocado mucho, ¿no? Esa parte me interesa mucho porque, bueno, es algo que se aconseja siempre, ¿no? Al final, cuanto más enfocados estemos, pues mejor, ¿no? Salvo que les vendamos trajes de astronautas y haya 4. Entonces ya igual es otro tema. Pero... Totalmente. Pues fíjate, tiene todo el sentido lo que dices, Alfonso. La verdad es que nosotros, cuando empezamos el negocio, cuando creamos el estudio, era un estudio genérico. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que un día te podíamos hacer una membresía, pero al día siguiente te podíamos hacer una web corporativa y pasado te podíamos hacer un e-commerce.
Que no pasa nada, porque hay muchos profesionales que lo hacen así, les va bien, no hay ningún problema. Es decir, es cierto que especializarse es bueno, a nosotros nos ha ido bien, desde luego, ahora podemos hablar de ello, pero tampoco vamos a decir que sea un mantra que siempre tengamos que repetir, que todo el mundo tenga que hacer. Quiero decir, si a ti te va bien siendo genérico, no pasa nada, no es obligatorio especializarse, con lo cual tampoco queremos ahí decir que sea, vamos, imprescindible en cualquier negocio. Sin embargo, es cierto que el hecho de especializarnos en algo concreto, a nosotros personalmente, a contactos también y conocidos, les ha ido muy bien. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ganas muchísimo foco. ¿Y qué quiere decir ganar foco? Bueno, quiere decir hacer una cosa y hacerlo lo mejor que puedas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando en nuestros negocios, claro, todos tenemos que hacer muchas cosas. Lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer también. Tenemos que estar atentos a 1000 historias. Y claro, cuando te llega un cliente, te llega un lead, te llega una propuesta de proyecto, si es de un tipo de proyecto, seguramente va a ser mucho más fácil para ti. Sí. Esto lo enfoco así, esto allá, utilizo esta herramienta, lo otro, vamos, lo tengo. Pero si hago 1000 cosas, ostras, esto es una cosa que hice hace 5 meses, a ver cómo se hacía esto. Quiero decir que al final el foco es muy importante. El foco también es importante, fíjate, para crear contenido. Entonces, por ejemplo, en nuestra web creamos un montón de contenido, creamos tutoriales, el podcast, newsletters, guía, creamos mucho contenido. Pero ¿sabes qué nos pasaba, Alfonso, cuando éramos genéricos? Nos pasaba que no sabíamos qué contenido crear. De tantas cosas claro, y tú fíjate, dices, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Sí. Si podías crear contenido de más cosas que todavía una membresía, correcto. Pero es que el foco era tan amplio, el abanico era tan amplio, que no sabíamos qué crear, ¿no? Exacto. Y con la membresía es muy fácil, porque no es que sea muy fácil, pero dices, ostras, hablo solamente de membresías. Luego hay 1000 cosas que puedes contar, ¿no? Pero solamente de membresías, de negocios de suscripción, de ingresos recurrentes. Con lo cual, es verdad que esta especialización nos ha ido muy bien. En nuestro caso, fue una decisión. Simplemente decimos, mira, es uno de los servicios que ofrecemos en el estudio, nos gusta, estamos apuntados a más de uno, creemos en el modelo de negocio. Ojo, cuidado, es un modelo de negocio muy incipiente. Quiero decir, como nosotros. No es un modelo de negocio que todo el mundo conozca, ni muchísimo menos. Tú sales a la calle, le pegas una patada a una piedra y no salen millones de membresías, ni muchísimo menos. De hecho, es un modelo que la mayor parte de gente no conoce. Por tanto, nuestro trabajo, aparte de diseñar y desarrollar, también es divulgar, y por ahí todos nuestros contenidos están enfocados a todo eso, a divulgar las bondades y también los puntos negativos, que también lo tienen los negocios de membresía. Pero en este caso al final fue eso, fue una decisión, algo que ya ofrecemos, que creemos en ello y vamos para adelante. Y además vimos que podíamos ser los primeros, esto puede sonar un poco así, pero es verdad, no, es cierto. Podemos decir que somos los primeros que nos hemos atrevido en español. En español, exacto, en inglés existen otros ejemplos, pero es como ser el primero, especializarte en eso, centrarte y de ahí también salen más cosas, porque yo me he dado cuenta en la parte de diseño, pues el diseño web es específico, puedes también sacar unos brandings, unas identidades específicas para membership sites, que tampoco es que sea solo eso y ya no vas a hacer nada más, es que ese tronco central, también las ramas se van diversificando y después tú puedes ver que hay otras cosas transversales. Pero yo creo que el foco fue lo determinante, porque estábamos paralizados. Sí. Tampoco, a ver, estudios que hagan WordPress hay un montón. No, tampoco ahí para diferenciarse por precio no queríamos, porque era como somos dos, queremos cobrar X. Era como teníamos las cosas claras y dijimos, para conseguirlo, la especialización creemos que es una buena manera. Es que, y de hecho, una de las claves que ha dicho Rosa, que es muy importante, es la diferenciación. Es decir, la especialización como estrategia de diferenciación respecto a tu competencia. Estudios de diseño y desarrollo web, hay a patadas. Freelance, profesionales, agencias que trabajen con WordPress, a patadas. También. Entonces, ¿cómo te diferencias en el sector? ¿Por tu cara bonita? En mi caso no va a ser, ya te lo digo, Alfonso. En mi caso no va a ser. En el de Rosa no va a ser, en mi caso seguro que no. Con lo cual, claro, algo tienes que hacer, porque si no, o tienes muchos contactos, o tienes gente que te recomiende desde el primer día, o algo tienes que hacer. Con lo cual, es cierto que para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, o que nos estén viendo ahora mismo, la diferenciación como estrategia, la especialización como estrategia de diferenciación respecto a tu competencia es muy interesante. Tú te puedes diferenciar de muchas formas, subiendo precios, bajando precios, hay muchas formas de diferenciarte, ¿no? Ofreciendo un producto muy específico, muy exclusivo, lo que tú quieras. Encontrando un nicho muy interesante, pero es cierto que la especialización te diferencia, porque fíjate, solo con eso ya eres distinto, ya te perciben distinto. Por ejemplo, a nosotros nos han invitado a dar charlas solo por el hecho de estar especializados en membresías. Nos invitan a podcast solo por estar especializados en membresías. Sí. Quiero decir, hay oportunidades de negocio, no tanto de negocio también, hay oportunidades generales de networking, de contacto, solamente por el hecho de estar especializados. Y desde luego, hay oportunidades de negocio por la especialización. ¿Por qué? Porque cuando alguien necesita una membresía, sabe que aquí estamos. Que no significa que nos vaya a contratar a nosotros, porque hay otros profesionales, evidentemente, que ofrecen membresías, sin duda.
Pero es cierto que los que ofrecen membresías ya está, somos nosotros, de momento. Con lo cual, es una estrategia muy, muy interesante para diferenciarte, desde luego, para llegar a tu público objetivo. Sí, el otro día escuchaba un podcast, la verdad es que no recuerdo cuál era, y hablaban sobre marca personal y decían que cuando consigues que alguien te identifique con esos son los de, en vuestro caso, los de las membresías, joder, pues ya lo has conseguido, ¿no? O trabajo con una empresa de combas y tal, pues estos son los de las combas de CrossFit. Sí. Ahí Pues está. esos son, ¿no? Entonces, cuando alguien ya te consigues identifica... eso... Sí, totalmente. Sí. Así que muy bien. Volviendo un poco a vuestra trayectoria, siempre hay en todo proyecto unas fases que son críticas, ¿no? Que dices, joder, si no hubiera pasado esto, pues seguramente no estaríamos aquí, o si no hubiéramos tomado estas decisiones, no estaríamos aquí. Entiendo que la de seleccionar muy bien cuál es el nicho de negocio es una fase crítica en vuestro caso, pero ¿ha habido alguna otra que identifiquéis y digáis, estas han sido las 3, 4 fases críticas o las 4 decisiones críticas que hemos tenido que tomar para llegar a donde estamos? Bueno, yo creo que en nuestro caso, sinceramente, la más crítica fue la de la especialización, porque lo demás ha venido todo bastante rodado. En nuestro caso fue la decisión, evidentemente, de montar un proyecto, en este caso un proyecto en común, y la decisión de la especialización. A partir de ahí, no podemos decir que haya habido, vamos, se me está ocurriendo algún punto muy, muy crítico. Es que yo creo que los puntos críticos sucedieron antes. Sí, eso también es verdad. En las experiencias anteriores al estudio. En este caso, por ejemplo, desde mi parte, ¿no? El hecho de ir a trabajar a un sitio físico cuando eres freelance y es como que es absurdo. Y el hecho de poder trabajar desde donde quiera, de forma online, eso era como, son nuestras líneas rojas que llamamos, ¿no? Nuestros baremos, ese sería uno. Otro, por ejemplo, yo cuando trabajaba en construcción tardaba un montón en poder cobrar. Tenía facturas que las cobraba a los 6 meses. Ahí nosotros decidimos cobrar por adelantado y lo estamos consiguiendo. O sea, que hay gente es como, ¿de verdad? Digo, sí, pero si tú lo haces, pues lo explicas, lo razonas, se lo explicas al cliente, pues quien sea nuestro cliente potencial, nuestro cliente objetivo, pues no tiene ningún problema. No. Y ahí está el tema. Otro tema, no queríamos usar teléfono pues porque no encaja con nuestra manera de trabajar, digamos. Pues no usamos teléfono. Pero estos son como decisiones, no digo críticas, pero que a lo mejor son de experiencias anteriores, ¿no? Que es como, vale, esto sí yo me voy a montar mi negocio, claro, quiero que sea así, quiero ¿no? evitar que pase esto, ¿no? Y creo que ahí hemos montado unos cimientos bastante interesantes. Sí, unas líneas rojas. Sí, es cierto lo que dice Rosa, ¿eh? Quizás la parte más crítica fue antes, sí, en la decisión y la puesta en marcha del proyecto, que no durante lo que es el desarrollo del proyecto, ¿no? En mi caso, la fase crítica seguramente fue el trasplante y decir, mira, esto es la punta de partida, ¿no? Del negocio. Pero fíjate, es verdad que más allá de luego la especialización más concreta, que también estoy pensando que tampoco fue, fíjate, un punto tan crítico, porque... No. Cuando nosotros lanzamos el negocio, evidentemente ni teníamos la visibilidad que tenemos ahora, ni teníamos los clientes que tenemos ahora, ni muchísimo menos. Es decir, ese punto de especialización, entre comillas, podríamos decir que tampoco perdíamos nada. No, quiero decir, exacto. Era un momento tan incipiente de nuestro negocio que tampoco fue, si lo piensas bien, tampoco fue tan súper crítico. Fíjate, si ahora en nuestro punto actual tomáramos una decisión así, de drástica, diéramos un volantazo, un cambio de rumbo tan radical, ahora posiblemente sí que sería bastante más crítico, sí. Sin ser de vida a muerte, pero posiblemente sí sería más crítico, pero en ese momento tampoco lo fue. Y yo creo que eso tiene bastante que ver con el tipo de modelo de negocio, más que con el modelo, con el tipo de negocio que hemos montado, lo que dice Rosa, ¿no? Un modelo muy lean, un modelo basado en nuestros conocimientos, que no requiere ningún tipo de inversión. Claro, tú montas un negocio y tienes que comprar una nave industrial que te cuesta no sé cuántos cientos de mil euros, eso es critiquísimo porque, vamos, tú tienes que hacer una inversión de la leche. Quiero decir, todo muy lean, todo muy pensado, todo muy razonado. Yo creo que por eso, en nuestro caso, no hay grandes momentos críticos o grandes puntos que digas, ostras, esto fue... No, yo creo que fue más el momento de crearlo, pensar cómo queríamos que fuera y tirar para adelante. Y meterle ganas. Eso es trabajar cada día y seguir. Sí. Vale. Volviendo un poquito la vista atrás también, con toda esa experiencia que tenéis ya pues de anteriores trabajos, de las cosas que habéis hecho, de cómo habéis emprendido y cómo habéis lanzado el negocio, si hablamos de errores y aciertos que habéis cometido, ¿qué errores creéis que hoy en día pues quizá no cometeríais? Seguramente cometeríais otros, igual que yo, que llevo un montón de años, pero seguramente que cada proyecto que lance, caigo en una piedra. Hablemos de errores, Alfonso. ¿Cuánto tiempo tienes en este podcast? Porque si tenemos que hablar de errores, se puede pasar toda la mañana. Somos dos.
No, no es broma. Empiezo yo. En mi caso, por ejemplo, es no empezar antes, sufrir el síndrome del impostor, o sea, pensar que tenía que formarme y un poco no hacer cosas. O sea, yo he visto que a la que me he puesto a hacer cosas, sale solo. O sea, que es como... Y también coger este foco. A mí me costaba tener una línea conductora. De hecho, me metí a estudiar a otra cosa pues porque yo sabía que no quería dedicarme a la arquitectura, pero no sabía cómo pivotar, que de hecho al final lo he hecho bastante bien, yo creo. Pero bueno, este proceso fue, en mi caso, bastante crítico. Pues eso, empezar antes, creerme que puedo hacerlo y aprender y crear, probar y iterar. O sea, si no funciona, pues seguir. Incluso eso, si ves que no funciona, no pasa nada por cambiar. Si además tienes un modelo que es fácil, o sea, no tienes cargas de locales ni demás, que, bueno, claro, depende del negocio. Si tu negocio lo necesita, pues no hay más historia. Pero nunca es un negocio online, que es tu ordenador, tú y tu hosting. Claro. Es muy fácil cambiar, yo creo. Sí. No, totalmente. Al fin y al cabo, el tipo de negocio que tú creas marca mucho o define mucho cómo lo vas a poder llevar, ¿no? En mi caso, seguramente es lo que decimos siempre, no haber empezado antes. Por ejemplo, en mi caso más concreto, haber esperado a tener una enfermedad renal, una enfermedad grave en mi caso, para dar un vuelco y hacer realmente lo que me gustaba. Que te digo, lo que me gustaba no sé si es hacer membresías o no. Lo que me gusta, a mí personalmente, es la libertad que te permite tener un negocio de ese estilo. Ojo, libertad no quiere decir que no trabajes, evidentemente. Significa que vas a trabajar, pero vas a trabajar cuando tú quieras y en aquello que tú quieras, ¿no? Seguramente el hecho de haber empezado antes, el hecho de haber, tomado las riendas seguramente mucho antes, el hecho de, que quizás haber dejado atrás esos miedos o esos temores de qué pasará. Bueno, seguramente es muy típico en emprendedores. Ostras, si hubiera empezado antes... Ojo, eso no quiere decir que ahora funcione todo fenomenal y que todos los días sea una fiesta, ni muchísimo menos. Pero es cierto que cuando haces algo para ti, que va con tus ideas, que va con tu filosofía, con tu manera de vivir, ostras, es muy distinto, ¿no? Y seguramente si eso lo hubiéramos hecho un poquito antes, pues hubiéramos mejorado. Que no pasa nada, que lo hemos hecho tarde o temprano, pero es verdad que por ahí un buen consejo podría ser, si tienes una idea y tienes las posibilidades, y no hablamos de que te tengas que lanzar a la piscina sin agua, ni muchísimo menos, pero si puedes hacerlo, hazlo, porque siempre estás a tiempo de cambiar. Sí. Es lo que dice Rosa. Ahí, hablando del tema salud, en mi caso me he dejado el cuidarse uno mismo también. Y si tienes que hacer un ejercicio de conocerte a ti mismo, parar un poco y ver qué quieres en ese momento, pedir ayuda si hace falta, pues a un coach, a un psicólogo, a lo que sea, y cuidarse. Y tener ese ratito, porque cuando empezamos a crear, a mí me pasó, me olvidé de mí misma, o sea, no paraba, solo estaba ahí creando contenido, viendo cómo conseguir clientes, demás, y yo peté en ese caso. Y yo creo que tampoco hace falta llegar al extremo, sino que si tú tienes tus ratitos al día, te cuidas, después también tu cabeza va a funcionar mucho mejor, vas a tener ideas más frescas. Y también conocerse, porque nosotros, por ejemplo, somos muy distintos. Yo soy de una forma más creativa, más dispersa, más tal, Jordi es más organizado, a lo mejor tú no necesitas parar tanto, yo sí que necesito parar más. Eso es importante. Nosotros lo tenemos fácil porque estamos cerca y podemos comparar entre nosotros. Claro. Pero a veces cuando está uno solo emprendiendo, es más difícil. Si se compara es peor porque el otro que estás viendo no sabes en qué punto está, no sabes si está como tú o está empezando. A veces te parece que está mejor y resulta que está peor. Lo que parece en la pantalla tampoco es lo que es la realidad. Bueno, también este trabajo de autoconocimiento para sacar lo mejor de ti yo creo que es bastante importante. Y también saber parar a veces. Vale, pues muy interesante. Era la siguiente pregunta que os iba a hacer, consejos para una persona que quiere lanzarse y quiere emprender, pero bueno, habéis dicho un montón. Yo también diría, por añadir uno más, que tener en mente que siempre es una carrera de fondo, o sea, que no es yo lanzo mi idea de negocio y ya voy a reventar el mercado, porque eso generalmente no pasa nunca. O sea, entonces hay que ser consciente de que te va a llevar un tiempo, que probablemente tengas que pivotar varias veces, que te vayas a caer. Entonces, por eso también está muy bien la parte de que montes algo que realmente lo sientas dentro, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y luego, fíjate, un consejo también que podemos dar, que a nosotros personalmente nos sirve mucho, es ser constante. Sí. Con lo que hagas, con aquello que hagas, sea una membresía, sea servicio, da igual, ser constante. ¿Por qué? Porque, fíjate, nos damos cuenta con contactos con conocidos, con personas cercanas, que quizás dejan el negocio o tiran la toalla antes del tiempo porque les falta ese punto de constancia. Ojo, constancia no quiere decir machacarse vivo, no, vamos a ver. No, es con una frecuencia que puedas llevar. Exactamente. Por ejemplo, la creación de contenido, ¿no? Que seguramente es una de las cosas que más cuesta en general. Oye, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un poco de inbound marketing de contenidos para dar a conocer mi membresía, mi negocio, da igual. Bueno, pero tampoco hace falta que hagas un post todos los días o un episodio de podcast todos los días. Oye, a lo mejor puedes hacer uno a la semana
o uno cada 2 semanas, o uno cada mes. Da igual, lo que tú quieras, lo que tú te sientas cómodo. Pero lo que es importante es que tú le dices a tu audiencia, oye, ¿sabes qué? Voy a lanzar un episodio del podcast cada 15 días, ¿vale? Pero lo hagas. Cada 15 días un episodio del podcast. Porque fíjate, seguro, Alfonso, que te ha pasado que vas a tu podcast y dices, ostras, qué podcast más interesante, lo sigo, No está. pero esta semana ha fallado. Bueno, a ver, ¿sabes? Uy, también ha fallado. Bueno, vale. Luego resulta, al cabo de 3 meses vuelve, no, es que tuve unos líos, pero ahora cada 15 días voy a estar ahí. Y está la primera, la segunda, la tercera semana y la cuarta vuelve a fallar, ¿no? Y la quinta, y al final lo dejas de seguir y mira, ya está, ¿no? Entonces, claro, ¿qué imagen estás dando, ¿no? Con eso. Entonces, lo que es para mí fundamental, no solamente evidentemente a nivel de negocio, sino en la vida, es ser lo más constante que tú puedas, partiendo de la base de que ser constante no es machacarte, sino simplemente eso, cumplir con algo que tú hayas prometido o hayas dicho, ¿no? En este caso, creación de contenido o lo que sea para tu... Que puedes cambiarlo también, comunicándote con tu comunidad, decir, oye, pues yo os había dicho que haría un podcast a la semana y veo que no puedo, pues será cada 15 días. Pero hacerlo. Avisándolo y entonces hacerlo. Yo creo que ahí está la base de que realmente tengas gente que te siga, a quien puedas comunicar pues tus ideas y, bueno, pues crear esta comunidad en torno a tu proyecto e ir creciendo. Y otro consejo también interesante es el foco. El foco no tanto a especialización, que estupendo, pero no tiene por qué venir ahí, ¿no? El foco, por ejemplo, de hacer una cosa y hacerla bien. Por ejemplo, tenemos tendencia, los que estamos online, los que estamos ahí emprendiendo, a meternos en 1000 fregados, ¿no? Ahora voy a hacer esto, el otro me ha propuesto un negocio no sé qué, tal, me sumo aquí, luego no sé qué, que está muy bien, que a todos nos gusta. Pero es verdad que cuanto más hagas, pues vamos, porque esto es así, menos tiempo vas a dedicar a cada uno, con lo cual es posible. Fíjate, además, o eres Superman, ¿no? Nos damos cuenta de que las personas que hacen más cosas, en general, hay algún Superman por ahí, pero por lo general, son las personas que tienen que dejar alguno de esos proyectos, ¿no? Entonces, está muy bien hacer 1000 cosas, está muy bien apuntarse a 1000 saraos, está muy bien probar 1000 cosas, pero, por ejemplo, para empezar, si empiezas con tu negocio online, haz una cosa, haz un negocio, uno. Sí. Y cuando veas que ya funciona, si te quieres meter en el fregado con otro compañero que te ha dicho, mira, vamos a montar algo juntos, oye, fenomenal. Pero vamos a dejar que nuestro negocio principal empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque si en el momento incipiente de la creación del negocio hacemos el otro y el de la moto, pues lo más probable es que ninguno termine de salir, ¿no? Con lo cual, ostras, constancia y foco yo creo que son dos conceptos muy interesantes. Que sí, que luego si sabes más de tu tema, pues mejor, no te puedes formar, lo que tú quieras. Pero lo más importante para mí no son ni los títulos, ni el conocimiento, ni nada. Desde luego es para mí foco y constancia en aquello que hagas. Y cuidarse. Y ya está. Eso y cuidarse, eso. Dormir bien, comer bien y hacer un poquito de deporte, que eso seguramente te va a ayudar. Así que, perfecto. Yo creo que con estos consejos, vamos, ha quedado una entrevista con un montón de puntos que son claves para lanzar cualquier proyecto y especialmente pues, en la parte de membresías. Yo creo que habéis dado unas claves que son muy, muy interesantes. Muchas Así gracias. que ya para terminar, algo que suelo preguntar siempre a los invitados es que me recomienden 2 personas que vengan al podcast y luego algún blog, algún podcast también que puede ser interesante y que nos lo digáis, lo apunto y lo dejaré en las notas del programa. Muy bien. Ok, pues te vamos a proponer un invitado cada uno. Venga. En mi caso, en esta parte de cuidarse y de mantener el equilibrio y no volverse loco emprendiendo, yo estoy apuntada a Cállate y haz yoga, de Jorge Caballero. Y bueno, yo creo que sería un invitado pues muy interesante al que podrías entrevistar, porque está esta parte de que él ayuda a la gente pues a cuidarse, a mantenerse en equilibrio, a encontrarse y conocerse también por dentro y por fuera. Y bueno, yo creo que es un buen invitado. Podemos probar por De ahí. hecho, los 2 que te vamos a recomendar son 2 emprendedores con membresía. Ya que estamos hablando de membresías, pues vamos a recomendar la membresía de Jorge, desde luego, de Cállate y haz yoga. Yo te voy a recomendar otro emprendedor que es Israel Bravo. Irra Bravo. Irra es copywriter, es experto en escribir para vender, evidentemente, y tiene una membresía muy curiosa que vamos a dejar que él venga aquí a contártela a toda la audiencia, porque es muy diferencial, es bastante distinto. Antes hablamos de especialización, de diferenciación, pues el caso de Irra es muy diferente, utiliza técnicas o estrategias bastante distintas, incluso el producto que vende es distinto, en un formato muy diferencial, que seguro que sorprende muchísimo a la audiencia. Así que Irra Bravo por un lado y Jorge Caballero por el otro. Creo que son 2 emprendedores muy chulos que además van a gustar mucho en tu podcast. Vale. Y si hablamos de recomendaciones de podcast y de libros... el podcast podemos recomendar uno que escuchamos los dos. Nordic Wire, de Guillem y Víctor, sí, que también están en el mundo de crear negocios online, pero es la parte más irreverente y más divertida. Sí,
Vamos a contarlo. Y, bueno. Tanto a Guillem como a Víctor Correal y Guillem Santapau, tienen un canal de YouTube que se llama Nordic Wire, canal de tecnología, de emprendimiento, de muchas cosas, y además están montando un negocio propio, una empresa, además la están montando en Estonia, que es muy interesante por el temas fiscales que puedes escuchar en su podcast, ¿no? Además tienen un podcast premium, que es este, es Nordic Wire, y por ahí hace muchas cositas muy interesantes este podcast. Luego escuchamos un montón de podcasts, pero como son los que todo el mundo recomienda, pues va a parecer un poco repetitivo, ¿no? Y luego, si quieres, a nivel de blog, podemos recomendar un par de blogs en inglés para aquellos que queráis profundizar un poquito más sobre membresías. Nosotros son blogs que seguimos, de hecho, cuando hacemos la curación de contenidos para nuestra newsletter, parte de los contenidos vienen de estos blogs, que son blogs muy interesantes. Para empezar, tenemos el blog de themembershipguys.com, luego también te pasaremos el enlace. Es un blog, pues, evidentemente, de membresía, de una pareja inglesa en este caso. Sí, que tiene una membresía y además hablan de membresías, con lo cual muy interesante. Y luego un blog menos conocido, pero esto es bastante friki, pero es muy interesante, se llama The Churn Buster. Es un blog que habla sobre todo sobre estrategias para reducir el churn. El churn rate, para aquellos oyentes que no lo sepan, es la tasa de baja, la tasa de cancelación de nuestras membresías, es decir, el porcentaje de personas, de usuarios que se dan de baja. Es un blog muy concreto, muy específico, muy para un sector muy profesional, evidentemente, pero si la audiencia, alguien de la audiencia tiene una membresía, que le eche un vistazo, porque da tips súper interesantes de cómo ayudar a disminuir la tasa de baja de nuestros negocios de membresía, que los que tenemos una membresía es algo fundamentalísimo con lo que estamos peleando todos los días. Con lo cual, de Charmbuster, para empezar, charmbuster.com creo que es, y luego de membershipguys.com también para hablar de membership sites, de sitios de membresía. Vale, pues perfecto. Anotado queda. Si me pasáis los enlaces, los pondré todos en las notas del programa, así que perfecto. Y ya para cerrar, las personas que estén interesadas tanto en conoceros más, en encontrar toda esa información que compartís, que ya he dicho al principio que es de mucha calidad, o sea que desde aquí ya recomiendo que cualquier persona que nos esté escuchando se suscriba tanto a vuestro blog como y escuche el podcast, por supuesto. Así que las personas interesadas, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, básicamente en bicicleta.studio, ahí tenemos nuestra casa virtual, nuestro cuartel general, nuestros headquarters, ahí podemos encontrar todos nuestros servicios, todos nuestros contenidos, el podcast, la newsletter, los videotutoriales, las guías, todo lo que queráis, lo tenemos todo ahí en bicicleta.studio. Vale, pues perfecto. Encantado de haberos tenido en este episodio del podcast. La verdad que ha sido una charla con un montón de información interesante que espero que a nuestros oyentes pues les haya encantado tanto como a mí. Igualmente. Muchas gracias, Alfonso. Un placer estar aquí contigo y para lo que queráis, aquí estamos. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Y para los que nos estáis escuchando, recordad que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos a que lleguemos a más personas, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas en las diferentes plataformas donde hayáis escuchado el episodio y esto nos ayudará a que se conozca más el podcast y a que podamos traer gente tan interesante como la que nos ha visitado hoy. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com